Bueno, muy buenas tardes, noches. Estamos acá en un nuevo episodio de este ciclo de charlas denominado Antipatriarcas, en este perfil que no es otro que el de este libro de mi autoría que se llama Viento es Ley Micaela. Acá hacemos como una suerte de intercambios para seguir develando todo el sistema patriarcal, para ir analizando y pensando todas las complejidades que conlleva. Hace 15 días estuvimos charlando con Romina Otela, que es profesora de Bahía Blanca, y hoy vamos, profesora de filosofía de Bahía Blanca, estuvimos charlando sobre la violencia en el noviazgo, y hoy vamos a estar hablando sobre literatura infantil con perspectiva de género, pero más bien es un disparador para charlar con Fernanda Felice, que ya está conectada, autora de dos libros que vamos a analizar y vamos a conversar e intercambiar sobre ellos. Estuvimos hablando tanto con en Romina Otela hace 15 días, como también con Guadalupe Malamud, especialista en ESI, sobre todas las implicancias y las importancias de la ESI, y hoy vamos a tener una autora que nos ofrece contenido para trabajar la ESI. Dentro de 15 días, el 16 de julio, efectivamente, vamos a estar charlando con el periodista Santiago Joaquín García, autor de este libro, y vamos a estar hablando nada menos que sobre Micaela García, autor de este libro que se llama La chica de la sonrisa eterna. Vamos a dialogar sobre la vida y todo lo que surgió a partir del femicidio de Micaela, ¿no? Más bien sobre su obra y sobre todo lo que ello ha implicado. El 30 de julio vamos a estar hablando con la doctora Anaí Mendoza, que es una abogada de la provincia de Jujuy. El 13 de agosto con María Belén Redondo, que es una abogada también de la provincia de Santa Fe. Básicamente ella es autora de estos dos libros, de las 100 reglas de Brasilia y el método del triple control. El 27 de agosto vamos a hablar con la doctora María Graciela Córdoba, que es psicóloga. Esther, buenas noches, ¿cómo estás? Psicóloga, autora de este libro que se llama Ser varón en tiempos feministas, también un temazo. Y el 10 de septiembre, ya nos vamos a septiembre, con una militante ecofeminista de acá de la provincia de Santa Cruz que se llama Silvina Comachi. Ahora sí, sin más preámbulos, ya voy a hacer ingresar a Fernanda. Complica. Hola, Hola Antonio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿cómo estás, Fernanda? ¿Qué tal? Un gustazo. Muchas gracias por haber aceptado y por haberte interesado en que tengamos este intercambio. La verdad que, bueno, nada, muy agradecido y muy también impactado. Vos viste los comentarios que he hecho de tus libros, así que la verdad que tengo mucho entusiasmo para poder intercambiar y que quede también al registro para aquellos que puedan interesarse en tus libros. Bueno, gracias por la invitación y también por tus generosos comentarios respecto de los dos libros que escribí. Bueno, ¿sabés que para arrancar yo voy a leer la partecita donde vos te presentás, acá en este que es el último libro de Diario de una princesa? En la solapa dice, escribo porque estoy convencida de que las infancias tienen derecho a crecer en libertad y pienso que la literatura puede ayudarlas con esa conquista. Escribo porque alguna vez fui una niña que soñaba ser escritora y porque tengo la responsabilidad de cumplir con esa promesa, sabiendo que ella sabrá disculparme por mis errores y torpezas. Tu carta de presentación. Así es, sí, sí. Este, Digamos que me he animado a sí, escribir en honor a ella. qué Y como las grande. niñas y los niños son muy amables con quienes Sí. somos grandes, sé que puede disculparme. Fernanda, vos sos licenciada en fonoaudiología. Esa es como tu columna vertebral de dedicación, digamos. Sí, soy licenciada en fonoaudiología, trabajo con niñas y niños que tienen dificultades en el lenguaje, la comunicación y el aprendizaje, y además soy docente de la Universidad Nacional de Rosario. Ajá. ¿Y cuándo es que te decidís a publicar, a escribir y publicar? Porque entiendo que vos escribís desde hace mucho tiempo. Vi que tu primer libro es un ensayo, más bien, ¿no? A ver, lo voy a citar, que se llama El tiempo de ser niñas y niños. Sí, sí, eso fue en el 2018. En realidad siempre me ha gustado escribir, tenía varios textos escritos a veces por, bueno, por la facultad, también porque sigo estudiando
hice la especialización en alfabetización e inclusión y ahora estoy terminando, si todo va bien, el doctorado en educación. Entonces, bueno, cuando hacemos ese tipo de trabajos para poder aprobar los seminarios que Claro. cursamos, tenía ese material. Y bueno, y también escribí algunos textos que publicaba en las redes, por aquel entonces solamente en Facebook, y bueno, y de a poco me fui animando, también me animaron otras personas, y entonces nació ese primer libro, y después recién pude animarme a escribir literatura, que en realidad literatura pensada para niñas, niños y adolescentes, que siempre fue lo que más me gustó, pero me daba más temor porque eso tiene otra complejidad y otra responsabilidad. Eso justamente te iba a preguntar, porque una cosa es para escribir para colegas o para un mundo en el que uno más o menos entiende el lenguaje, entiende la jerga, pero otra cosa es ponerse en la cabeza de un niño, más allá de que tu profesión implica el contacto permanente con niños, adolescentes, con niñas, pero de ahí a bajar una forma, un mensaje, comunicar, debe ser dificultoso, me imagino. Sí, es mucho más complejo. Además, digamos, yo no soy una persona que tenga una formación en literatura o en letras, que por supuesto quienes han estudiado ese tipo de carreras tienen muchos más recursos, ¿no? Por eso, bueno, siempre pedimos ayuda a quienes nos corrigen los textos para que sea mejor la Claro. historia, o por lo menos mejor en la medida de las posibilidades de cada persona que escribe. Y sobre todo, porque bueno, cuando esos textos están dirigidos a niñas y niños, tienen que ser escritos con mucho respeto, y, y, lo digo en el sentido de que muchas veces, si no, la literatura queda como en esta mirada didactizante o pedagógica, donde le tenemos que decir a las niñas y a los niños lo que tienen que pensar, lo que tienen que hacer, cómo se tienen que comportar, sino, bueno, mi intención, más allá de todos mis errores y limitaciones, tiene que ver con respetarlos como lectores y lectoras que piensan, que sienten y que necesitan de la literatura, porque bueno, son los recién llegados al mundo, como dice Pesetti también muchas veces, que Ajá. son inmigrantes en este tiempo, y bueno, es nuestra responsabilidad cuidar su tiempo de infancia, y la literatura, como el juego, son espacios que les permiten crecer y aprender. ¿Y hacía cuánto que vos habías empezado a incursionar? Porque yo te escuché en varios videos que cuando llegaste a Cuentos Desobedientes, que tu primer libro, ya tenías vos cuentos de antes, ya habías empezado. ¿Cuándo comenzaste? ¿Pudiste, o sea, tener así como escenarios como para contarlos y ver qué le pasaba a los chicos? ¿O comenzaste, arrancaste con esta publicación? En realidad tenía algunos textos escritos que no había compartido y otros que sí, porque bueno, durante muchos años trabajé con Liliana Paulucci, que bueno, es una feminista, Ujú. gran luchadora para que la ESI se lleve adelante, es psicóloga además. Ella, bueno, hacía talleres de ESI cuando casi no se hablaba de esto. Fui parte de un equipo de investigación y de trabajo que ella llevó adelante, entonces, bueno, aprendí mucho con ella. Como me gustaba escribir, escribí algunos cuentos que ella utilizó en sus talleres. Bueno, ella me entusiasmó también, y a partir de ahí seguí escribiendo. Digamos que los que se pusieron a prueba fueron esos, pero más que nada eran cuentos que se compartían con docentes o con profesionales de la salud, como para Ajá. tomar conciencia respecto de estas temáticas. Es decir, no estaban dirigidos exclusivamente o puntualmente a niñas y niños. Pero bueno, a partir de ahí seguí escribiendo, y bueno, y después hice la primera publicación. Bien. Y ahora, antes de entrar a los cuentos y a las temáticas, ¿qué experiencia has tenido? No sé si vos pensaste esto por una franja etaria. Primero, esa es una primera pregunta. Y después, ¿qué respuesta has tenido de los niños ahí presentándolo? Porque hay algunos temas que son bien delicados y que hasta uno, viste, se genera el tabú de no poder hablar de diversas maneras, hasta con los propios hijos, viste. Imagínate lo que es llevarlos al aula. ¿Qué respuesta has tenido? En realidad voy mucho a las escuelas. Se suspendió esa actividad por la pandemia, pero de hecho ya este año retomé, porque bueno, las maestras y los maestros son muy generosos conmigo, comparten los cuentos, y entonces arman alguna jornada para que yo comparta con las chicas y los chicos, que me puedan hacer preguntas, que me puedan contar lo que sintieron y pensaron a partir de esas historias que leyeron. Y bueno, las niñas y niños también son muy amables conmigo, y Ah, bueno, también.
me han dicho cosas muy bonitas, sobre todo lo que más me gusta es todo lo que ellos se han podido poner a pensar o a sentir y contar, qué sé yo, por ejemplo, que a partir de dolor de panza pudieron decir esas palabras que les generan tanto dolor, malestar, tristeza, preocupación. Seguramente la pandemia colaboró también para que, bueno, se Claro. acumulasen más palabras difíciles de decir, o bueno, eh, sapo de otro pozo, o andar despacio, en esto donde aparecen en escena las diferencias, y bueno, y se pueden ellos nombrar como distintos y valorar que sea así. También, bueno, como ponerse en el lugar de esos personajes, molestarse con quienes de alguna manera dañan a Sapo y sentirse más identificados con la niña que los recibe y los aloja. Entonces, bueno, he recibido lindas críticas de las chicas y los chicos. Lindas críticas y me imagino también que son disparadores y puntapié para que los chicos empiecen a contar cosas que les ha pasado, que les pasa en su vida, en su familia, experiencias, porque aparte viste que los niños, las niñas son muy espontáneos, o sea, les sale, salvo que obviamente estén reprimiendo algo muy grave, pero en general salta algo, ¿no? Sí, sí, eso también me han contado sus maestras y sus profes, ¿no? Que en esos encuentros, digamos, porque esto es lo que vos decías, hay temas que son difíciles de abordar, lógicamente nos cuesta a quienes somos grandes, y por eso yo digo que la literatura es un buen recurso, porque, Claro. bueno, cuando vamos a hablar de algunas cuestiones difíciles, no es que podemos decir, bueno, hoy vamos a hablar de la violencia de género, hoy vamos a hablar de dos puntos y arrancamos. No, Sí, sí. no, porque además es algo que nos atraviesa también a quienes somos grandes, Ujú. digamos, por la propia historia de haber sido niño niño y por la historia que seguimos teniendo como grandes. Entonces, bueno, es como el recurso o la excusa para que nos encontremos a conversar, a pensar, a sentir juntos y que, bueno, puedan surgir también estas cuestiones, que las chicas y los chicos puedan contar algunas cosas que les están pasando y, bueno, sabiendo que en el caso, como vos lo decís, de la escuela o de la ESI, hay ahí una responsabilidad como institución, bueno, que responde al Estado y al sistema educativo de cuidar a las infancias. Sí, yo, mira, no quiero dejar pasar porque ahí te están saludando, Lu Francesconi, y después ya antes te habían mandado un mensajito más arriba, a ver, bueno, no sé cómo se llama, es Sasan Migoni, pero bueno, dice que sos Ah, muy generosa, sí. muy buena persona. Liliana le mando un beso, es compañera docente y Ah, amiga, y es un amor, compañera de la clínica. está bien. Me quedó que para que no pase el tema de la franja etaria, ¿lo pensaste vos estos cuentos para una determinada edad o salieron nomás? Siempre que me hacen esa pregunta, yo doy una respuesta muy molesta. Pero bueno, y me valgo de las palabras de alguien que realmente sabe escribir, que es María Teresa Andreto. Y ella dice que la literatura debiera ser sin adjetivos, ni infantil ni juvenil. Ella lo explica siempre y cuando esté bien escrita la literatura, que por supuesto puede interesarle incluso a las personas que sean grandes, aunque haya sido pensada para niñas, niños y adolescentes, de acuerdo, bueno, al modo en que se cuenta o cómo se construye esa historia, esos personajes. Entonces, bueno, la verdad es que yo no escribo pensando en edades o etapas. Trato de pensar en la infancia y en la adolescencia, en cómo poder acompañar a partir de la literatura, y siempre tengo la ilusión de que quienes son grandes también se entusiasmen con eso que escribo. Bueno, yo sabes que soy muy curioso en general con lo que leo y entré a la librería, vi tu libro de Diario de una princesa, revolucionaria, y fue ahí que me lo llevé, pero porque me gusta leer de todo un poco. Por eso es un poco a propósito también la pregunta, ¿no? Como para que vos puedas manifestar esto, de que los libros son libros para todos, en realidad. Sí, yo disfruto muchísimo, por supuesto, de no sé, Graciela Montes, María Teresa Andreto, Luis María Pesetti, Graciela Claro. Cabal, digamos que, por supuesto, también han escrito otros textos, pero digamos, sus libros de literatura destinada claramente a la infancia y la adolescencia son un placer de leer. Pablo Bernasconi, Isol Vicenta, digamos, podría nombrar un montón. Más allá de que yo los compro también para trabajar con las niñas y niños con los que trabajo, bueno, es como una buena excusa porque también yo lo disfruto. Así es.
Bueno, y el título, vamos para arrancar desde el principio, dice Cuentos desobedientes y tiene un subtítulo aparte que dice Cuentos para cuidar las infancias, ¿sí? El de desobediente, la verdad que me gustó mucho porque en realidad, viste que no hay manera de mejorar los sistemas o el sistema patriarcal o los sistemas que sean, sino es salirse de los moldes, o sea, salirse de la máquina de hacer chorizos de las escuelas y de las instituciones. No hay manera de hacerlo, de construir, de repensar, de reflexionar, sino es repensar la norma que nos impusieron, ¿no? Exacto. La idea, además, es que, bueno, si bien a las niñas y a los niños permanentemente se les están enseñando normas que deben aprender para comportarse, para ser parte de la sociedad, para ser futuros ciudadanos y ciudadanas, digamos, de alguna manera, quienes somos grandes hemos sido educados en mandatos que nos han generado mucho daño y que a veces también replicamos si no tenemos la capacidad de poder reflexionar sobre eso. Entonces, bueno, la invitación es a que las niñas y los niños nos desobedezcan cada vez que intentemos imponerle alguna de esas enseñanzas que nos dañaron y que puedan construir algo distinto. Y que además nos hagan pensar y poner en situación. Claro, claro, tal cual, porque más allá de la ESI, le cuento, hay algunas profesionales conectadas que dan filosofía y que siempre están con las temáticas que son difíciles de abordar. Más allá de la ESI, esto que vos estabas diciendo, o el bullying, o el acoso, o algún secreto, o algo que un niño no pueda decir, manifestar y demás, o estereotipos, que después vamos a hablar de ello también, de estereotipos de género. Vos tratás temas como el cómo transmitir y cómo charlar y cómo reflexionar la muerte de un ser querido o el miedo de la muerte propia a través de un cuento y a través de todo un bagaje de temores y de sensaciones que nos pasan a todos, ¿no? Sí, sí. Igual vos sabés que te iba a hacer un comentario, lo que a vos te pasó, que le ha pasado a otra gente, que me alegra, digamos, esto de que quien lee puede pensar o sentir cosas completamente diferentes a quien lo escribió. Digamos, eso es lo Ajá. interesante de la literatura. Hay alguien que completa ahí un sentido que no estaba pensado. En el caso del cuento de Antonia, en relación al comentario que vos hiciste, cuando, bueno, ella tiene una serie de temores y, bueno, hasta que se encuentra con ese último temor que es la muerte y no sabe cómo poder vencerlo, mucha gente me ha preguntado cómo me animé a escribir un cuento para niñas y niños pensando en la muerte, ¿no? Y en realidad yo usé a la muerte, digamos, como recurso para terminar la historia, digamos. El miedo que necesitaba para que venciera a este último era la muerte. Y después, bueno, tenía que salirme de ahí, digamos, porque Antonia tenía que poder vencer todos los miedos y, bueno, la manera de salirse de ahí es a través de los recuerdos que mantienen viva a las personas que queremos bueno, y que nos conectan con la vida y no con la tristeza. Ah, mira, mira. Bueno, eso fue uno de los disparadores, o fue una de las direcciones para la que fui yo, viste, pensando que en realidad era trabajar eso, ¿no? Trabajar Pero te lo específicamente. quería decir porque me lo dijeron muchas personas. Entonces Claro. me parece muy interesante poder mostrarles que en realidad yo pensé otra cosa y me alegra que quienes leen, digamos, puedan pensar otras ideas, porque de hecho, eh, digamos, es el sentido de la literatura, que quien escribe no es el único que tiene la verdad en, eso, en esa historia que construyó, sino que quien la recibe, la resignifica justamente por todo el trabajo que hace como lector. Y hablando porque en Cuentos Desobedientes vos ya adelantás dos cuentos justamente que van a ser como los disparadores para el diario de una princesa, ¿no? Que son La Carta del Lobo y esa manifestación de las princesas que firma Cenicienta. ¿Ahí ya empezaste a proyectarte hacia el diario de una princesa o se te fue ocurriendo después? Se me ocurrió después, a partir Ajá. del comunicado de las princesas, pensé que de alguna manera podía contar una historia donde, bueno, justamente en la voz de Cenicienta vaya pudiendo relatar de qué manera se había gestado esa revolución y cómo continuó, digamos, por otros derechos que no solo tienen que ver con el movimiento feminista, sino también, bueno, con la lucha de clases y pensando en los derechos de las y los trabajadores. Acá tengo una curiosidad, en la carta del lobo que yo la voy a leer ahora para todos los que están conectados.
Hay un parrafito que no está en Diario de una princesa. No sé si eso fue a propósito o una casualidad. Lo debo haber revisado y corregido a lo mejor. No me acuerdo ahora. Ah, Me hiciste mira, entrar en duda. mira, el parrafito es, entiéndame, soy un animal, no sé controlar mis instintos. ¿Qué esperaba que hiciera? Ese parrafito en Diario de una princesa, viste, cuando vos al final de todo ponés las comunicaciones a las que se hace Sí. referencia, ese parrafito Voy a no está. Yo pensé que lo habían. Mirá, Yo ahora te- lo estoy mirando yo también, ¿eh? te lo tendría que haber preguntado antes para no. Pensé que en serio lo había quedado a propósito. No, 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 no sé qué pasó. Pero bueno, ¿Está? bueno, ahora no me dejo mirar, encima yo soy re chicata, así que no. Bueno, No, no. te dejo la inquietud entonces, porque en realidad Ahí está. Después lo yo pensé reviso que. tranquila, lo vuelvo Claro, a leer. claro, claro. Voy a leerlo, voy a leer la carta del lobo feroz. Dice, estimada madre de Caperucita, por medio de la presente me dirijo a usted a fin de explicarle los motivos por los cuales me he devorado a su niña. Disculpe el atrevimiento, pero no sé si usted ha educado mal a su hija o si Caperucita fue desobediente. ¿A quién se le ocurre que una mujercita converse con un extraño? Le pregunto, ¿qué pretendía que hiciera yo? ¿Le parece bien que una muchacha ande sola por el bosque con esa falda roja que mostraba sus piernas y no tapaba siquiera sus rodillas? Aprovecho la ocasión para contarle que en otras oportunidades le dediqué algunos piropos y su hija nunca dijo nada. Siguió viniendo al bosque como de costumbre, con la excusa de visitar a su abuelita. Es más, pensé que a ella le gustaba que yo me le insinuara. Entiéndame, soy un animal, no sé controlar mis instintos. ¿Qué esperaba que hiciera? Le juro que yo no quería lastimar a Caperucita, pero no pude contenerme y ahora me siento pésimo. No sé cómo disculparme. Por suerte, la justicia me ha dejado en libertad y los animales del bosque no se han molestado demasiado con mi regreso. De hecho, los he escuchado murmurar las mismas preguntas que yo le he hecho. Espero que usted también sepa comprenderme. Lo saluda muy atentamente el lobo feroz. Y ahí está su firma. Este cuento está lleno de cosas que escuchamos todo el tiempo, que se comunican en los medios de comunicación, en cualquier charla de fin de semana de amigos o de amistades o de familia, salta alguna de estas cuestiones, ¿no? Vos sabés que una de las primeras reflexiones o críticas que recibí de una muchachita a través de su madre es que, bueno, esta niña estaba escuchando una noticia en la televisión sobre un femicidio y le dice a la mamá, 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 es lo que dice la carta del lobo feroz. Digamos, Claro, ella rápidamente comprendió, digamos, la ironía que tiene el relato ese en particular, y bueno, que es el modo en que los medios comunican muchas veces situaciones que tienen que ver con la violencia de género, el femicidio o la mirada siempre juzgando a la víctima y disculpando al victimario. claro, claro, claro que sí. Y volviendo a lo que tiene que ver con te escuché decir con la preparación de cuentos desobedientes, es la tapa, porque la tapa es de color negra, ¿no? Es como Sí. salirse de los parámetros de cualquier tipo de libro de cuentos que tiene un animalitos, muchos colores. Eso, ¿qué repercusiones tuviste con eso también? En general ha gustado y a las, Me ha digamos, gustado. las niñas y los niños les ha gustado. Bueno, de paso digo que quien fue la ilustradora y diseñadora de Cuentos Desobedientes es Mariel Bianco, que además es amiga, además del bonito trabajo que hizo. Y sí, les gusta, les impacta, digamos, bueno, como que el color negro no está asociado a la infancia, y Claro, bueno, y tiene el atractivo de todas las letras de los diferentes colores, que bueno, que también está bueno ahí como ese contraste, y donde se ve como a trasluz en la tapa, de alguna manera, algo de los personajes que aparecen después en las historias. y de todos los cuentos, de todas las temáticas, ¿cuál fue la que más te impactó o te impactó, la que te llegó a vos que hubiera impactado más? Porque hay varios temas, ya hablamos de uno, pero hay otro, por ejemplo, que es el de Los niños también lloran, que es un temazo todavía, que habla sobre, que va al centro de la masculinidad heterosexual que es tan rígida y tan complicada
nada, de desmembrar, de velar, de imaginarse otra posible, ¿no? Sí, sí, digamos, ese cuento tiene que ver también ahí con los estereotipos para que se entienda que esos mandatos que nos han impuesto también le pesan a quienes son niños, digo a los varones, Ujú. porque a veces si no parece que solamente padecen las niñas, que bueno, obviamente por dejarlas en un lugar de fragilidad, de vulnerabilidad, de sumisión, pero también los niños que están creciendo eh, sufren las consecuencias de esas enseñanzas porque tienen que ser fuertes, valientes. Entonces, bueno, me parecía bueno poder mostrar eso, digamos, el derecho de la infancia a poder expresar lo que siente y lo que piensa y la responsabilidad que tenemos quienes somos grandes de acompañar esos momentos y de cuidar. Un poco se replica eso en Diario de una princesa, la manifestación de los príncipes, ¿no? Que de alguna forma se manifiestan y dicen, bueno, no sean tan exigentes con nosotros, bájenos del pedestal, no siempre vamos a ser salvadores, a veces nos vamos a tropezar. Exacto, no siempre nos queremos casar con una princesa, estamos cansados de Exacto. ser fuertes, musculosos y de cumplir con todos los requerimientos que tenemos como varones ya siendo grandes. Entonces sí, esa es la idea, ¿no? Entender que somos parte de una sociedad patriarcal, como dice Rita Segato, incluso las mujeres, digamos, ¿Sí? más allá de la lucha permanente que llevamos adelante y de haber podido tomar conciencia de cómo hemos naturalizado diferentes circunstancias dolorosas de nuestra vida, nos sigue costando porque eso es algo que se internalizó, entonces permanentemente tenemos que reflexionar y aunque nos animemos, a veces internamente también seguimos teniendo culpa porque es el modo en que nos educaron, ¿no? Bueno, por eso el trabajo como vos decías, de deconstruirnos, de seguir pensando con otras personas para poder seguir aprendiendo. Pero, digamos, no es solo una responsabilidad para transformar nuestras propias vidas, sino para no replicar esos errores con quienes hoy son niñas y niños, y bueno, y tenemos que lograr que el mundo en el que vivan sea más justo y más amable que el que nos tocó a quienes somos grandes. Claro, claro. ¿Cómo fue el camino de Diario de una princesa revolucionaria? Porque tiene como muchos, o sea, mucha bajada de datos también, ¿no? O sea, vos, eso, bueno, no sé si, por ejemplo, tuviste alguna ayuda de otros saberes o de otras personas que te pudieron de alguna forma complementar en algunas de las ideas, o fue todo tuyo, digamos. No, fue todo mío. Por ejemplo, no sé, me puse a fijar cómo se arman los estatutos de los sindicatos, Claro, a ¿no? eso me refería, a Entonces, eso me como para, refería. claro, para tratar de replicar el discurso. Bueno, también por ser docente, participado de asambleas, uno sabe que hay determinado modo de decir, determinadas palabras que son inherentes a ese tipo de espacios de discusión y de debate, pero en el caso del estatuto, sí, busqué. Y por supuesto, bueno, sí, después está el trabajo de la correctora de estilo y de la editorial, pero bueno, eso fue una búsqueda personal. Bueno, les cuento a todos los que están mirando y a los que van a ver este video que Diario de una princesa revolucionaria, cuando hablamos de transversalidad, ¿no? Cuando hablamos de transversalidad en las temáticas de la ESI, me parece que este libro, tu libro, Fernanda, se puede trabajar en formación ética y ciudadana, se puede trabajar en historia, se puede trabajar bueno, en la misma FEC, se puede trabajar en la parte de literatura, de lengua, o sea, se puede trabajar en el terciario, de hecho yo lo propuse para que una de las alumnas lo pueda leer y lo pueda comentar en clase. Bueno, no sé si vos tenés alguna referencia más en realidad en las instituciones en relación a tu obra. Sé que lo están trabajando en distintos niveles. En la primaria también, por ahí lo que hacen las docentes es comenzar por los comunicados, ¿no? Ujú. Para poder ir trabajando esto de los estereotipos, los derechos, y por ahí cuando ya son un poquito más grandes trabajan en el libro. De hecho, bueno, algunas escuelas lo han tomado, eh, viste que les hacen elegir algunos libros para trabajar en el año, en lengua, en literatura, y lo están haciendo. Así que bueno, después veremos qué es lo que opinan las chicas y los chicos. Y te hago una consulta en relación a porque me parece que
el otro no tendría tanta situación conflictiva. ¿Hubo alguna resistencia en la aplicación? Porque viste que aparte de trabajar la ES y todo lo que estamos charlando, tiene mucho de cuestiones laborales, de derechos laborales, de organización sindical, de organización laboral. ¿Te llegó algún comentario de que en algún lugar dijeron mejor no porque por esto, por aquello, o porque los padres? Y mira, te voy a ser sincera, en las escuelas donde me contaron esto son escuelas públicas. Claro, Y tienen otras libertades que posiblemente en las escuelas privadas no se lleve a cabo. En una de las escuelas privadas se están trabajando los comunicados. Está bien, son claro. niñas y niños más pequeñitos y está muy bien que la docente articule las lecturas de acuerdo a los objetivos y a los planteos que va haciendo. Pero digamos, me parece que la escuela pública tiene la libertad de poder compartir textos que pueden generar conflictos y malestares en otro tipo de instituciones. Está. Ahí le mandamos un saludo a Guadalupe Malamud, que es especialista en ese y que estuvimos hablando unas charlas anteriores y dice que va a comprar tu obra y de hecho es recomendable Guadalupe para todo lo que vos haces, así que ahí queda la conexión. Gracias, Este, Guadalupe. yo en voy a leer justamente lo que veníamos charlando de los príncipes. El comunicado. No, voy a leer el comunicado de acuerdo, el último, entre los sindicatos y la patronal, donde se Dale. juntan todos. Les cuento a todas las que están mirando que acá hay como un revuelo de las princesas que empiezan a pedir cuestiones que hacen a sus derechos y que ellas ven vulneradas. En el medio se agrupan con las brujas, que ya han sido tildadas con un montón de características y finalmente se pueden juntar con los príncipes también, ¿sí? Así que acá leo el comunicado final. Dice, comunicado sobre el acuerdo entre los sindicatos y la patronal. Triunfó la unidad. Queridos niños y niñas, después de meses de lucha, comunicados enviados y recibidos, reuniones, asambleas y manifestaciones en las calles, conseguimos que nuestros reclamos sean escuchados. Sabemos que el paro general fue clave, pero para que eso fuera posible fue necesario lograr la unidad de las trabajadoras y los trabajadores de la pantalla grande. La tarea no fue sencilla, porque históricamente las princesas hemos sido enfrentadas a las brujas, ni que hablar de los príncipes, pero logramos comprender que esas divisiones solo nos perjudicaban, que las mujeres debíamos unirnos para luchar por nuestros derechos y que para avanzar en nuevas conquistas laborales debíamos convocar a nuestros compañeros. Fue entonces que asumimos el más enorme desafío, luchar por nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores. Sabemos que esta es apenas una batalla ganada y que la lucha continúa, pero al menos contamos con algunas certezas. Comenzamos a escribir una nueva historia. Deseamos que esto sirva además para cuidar su tiempo de infancia, para que ustedes, al igual que nosotras, se animen a elegir y construir su propio destino. Sin otro particular, y celebrando esta victoria colectiva, los y las saludan afectuosamente y firman Cenicienta, Maléfica y el Príncipe Azul. Así es. Qué maravilloso. La verdad que, nada, es un libro para mí esencial, fundamental para ser como disparador, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, ahí también en ese acuerdo, más allá que lógicamente también tiene que ver con la lucha de clases y los derechos Claro, de las y los trabajadores, también es cierto que la lucha feminista debe incluir a los varones, digamos. Si no, este, las cosas no van a cambiar. Entonces, por supuesto, es más difícil conseguirlo, pero bueno, no es algo que podamos hacer solas, entonces tenemos que invitar a los compañeros varones a que se puedan repensar y acompañar, digamos, esta responsabilidad que tenemos de que esta sociedad sea más justa y mejor para todas y todos. sí, totalmente. Ahí Guadalupe dice, para recordar el nombre del libro de cuentos, se llama Cuentos desobedientes, y esta es la tapa, ¿sí? Para que lo puedan ubicar. Fernanda, ¿y cuál es tu próximo proyecto? ¿Estás previendo algo para escribir, algo que sea una continuación de esto? En realidad, siempre estoy escribiendo. Lo que por lo menos tengo escrito hasta ahora no tiene que ver con estos libros previos. Así que Ajá. bueno, veremos qué es lo que pasa si después hay interés en que se publique. Ah, está bien, está bien.
Pero no tiene Pero que ver no como... tiene que ver con cuentos de esos. Tengo algunos que podrían ser, digamos, un libro que tenga cuentos y otro que tiene que ver con una historia distinta, por más que siempre esté implicada, bueno, de alguna manera mi mirada hacia la infancia, pero no pensando en una continuación de diario. Está bien. Igual todavía estás, este diario es muy reciente, o sea, es del año pasado, creo. Todavía Sí, debes diciembre. estar presentándolo, digamos, ¿no? La verdad es que todavía no lo presenté. Ah, ¿no? No, porque salió en diciembre, bueno, estábamos, viste, mejorando un poco la situación de la pandemia, pero con ciertos recaudos y temores. Lo que yo sentí es que en diciembre la gente también suele estar a veces cansada del trabajo cotidiano y ya como justamente la situación estaba mejorando un poquito, bueno, con quien uno iba compartiendo, escuchabas que estaba, bueno, no sé, la graduación, el acto de fin de curso, las reuniones con amigas, amigos que no se habían podido hacer y me parecía que, bueno, no era un momento oportuno como para que uno agregara eso en la agenda, así que ha quedado pendiente. Estuve por suerte en la Feria del Libro de Buenos Aires, gracias a la invitación de Sudestada, ahí compartiendo con otras compañeras y, bueno, acercándonos a las personas que nos leen. Y bueno, ahora en septiembre va a ser la Feria del Libro en Rosario, así que bueno, a lo mejor esa puede ser una linda oportunidad y si no, lo vamos a hacer en algún momento. En algún momento, claro. Este, ¿Y literatura para adultos has pensado hacer? ¿Tenés algún proyecto o es algo que todavía no se te presenta? En este tiempo se me ocurrió una idea, pero no sé si me voy a animar. Por ahora es solo una idea y no escribí nada. Ajá. Eh, es como que, bueno, también me da temor. Más allá que yo siempre digo que quienes son lectores y lectoras pequeñitos son más filosos, porque como vos decís, digamos, son muy espontáneos, entonces, qué sé yo, una niñito o niñito no tiene el menor reparo si algo no le gustó, digamos, no está atravesado también por todos los prejuicios y condicionamientos que tenemos los grandes y uno puede decir solo para quedar bien con alguien que Claro, tal tal cosa cual. le gustó, ¿no? Pero bueno, me da un poco de pudor todavía, escribir para grandes. Para grandes. Está bien. Igual ahí, yo te vi en la presentación que estuviste, por ejemplo, con Natalia Bricat, puede ser. Sí, Natalia es una escritora también que tuve la oportunidad de abrir este ciclo de charlas con ella y la verdad que también tiene una pluma muy exquisita para transmitir lo que quiere transmitir, ¿no? recomendemos Malparidas, Malparida, por si nos están supuesto. escuchando. Una Sí, no, novelaza. pero bueno, Nati Bericate escribe preciosamente, pero además ella tiene una formación en letras, entonces, bueno, esa es la gente que yo respeto mucho y es algo de lo que yo carezco. Entonces, bueno, me alegra que se anime a escribir y a publicar, porque, bueno, lo hace preciosamente y es conmovedor el modo en que escribe. Y eso, bueno, es un plus que tiene. Bien. Bueno, ahora ya como para ir cerrando, te agradezco muchísimo este intercambio que tuvimos. Por supuesto que queda la recomendación para todos aquellos que están mirando y que vayan a ver este video, de que se hagan de estos dos libros. Que si hablamos de la ESI y del contenido de la ESI, me parece que estos dos libros tienen que estar en algún momento para todos los que son docentes. Y como para cerrar, yo la última pregunta que tengo es que, o una reflexión más bien para el intercambio, es que vos le pones mucho énfasis a la labor docente en la trayectoria de vida de una persona, ¿no? No sé si querés compartir esas reflexiones como para que quede también ese mensaje. Sí, digamos, quizás tiene que ver con que ahí, digamos, como en la presentación que vos leíste del libro, porque yo tengo muy presente a la niña que fui. La escuela para mí fue un lugar hermoso, necesario, imprescindible, y tuve la suerte de tener maestras muy amorosas. Y muchas veces la escuela, las maestras, salvan la vida de muchas chicas y chicos. Entonces, digamos, más allá de la labor que realizan en relación a la educación formal, a la enseñanza de los contenidos que dice la currícula escolar que deben enseñar, el vínculo que se construye entre niñas, niños y docentes es muy importante, porque bueno, pensando en estos temas tan complejos, muchas veces las chicas y los chicos pueden encontrar en la escuela la posibilidad
de encontrarse con adultos que les confirman que ellos sí son importantes, que ellos sí valen la pena, que hay alguien que está ahí porque confía en ellos y los quiere cuidar y querer de verdad. Entonces, por eso para mí las docentes son tan importantes. Bien, yo quería finalizar con este tema porque opino exactamente lo mismo y por eso es tan trascendente la ESI también, porque justamente en la trayectoria de vida de una persona, desde el jardín hasta el secundario o la universidad, que tenga la oportunidad de toparse con algún docente o alguna docente que de alguna forma le cambie el rumbo de la vida o que a su vez puede ser contenedor o reparatorio, inclusive estar abierta para escuchar algunas de esas cuestiones que vos decís muy bien que no se tienen que guardar porque enferma por dentro, básicamente, ¿no? Así que es tan importante la labor de los docentes y las docentes. Sí, y perdón que digo esto último, y además porque sabemos, tristemente, lo dicen las estadísticas, de aquello que es denunciado y aquello que no es denunciado, bueno, no contamos con esa información. Pero si pensamos en las situaciones de violencia y de abuso, Ujú. mayoritariamente suceden en el contexto del hogar. Entonces, para una niña y un niño es muy difícil denunciar eso, sin contar que esto genera mucha confusión, porque las niñas y niños son educados porque nosotros les decimos que la familia es un lugar de resguardo, de cuidado, de protección y de amor. Entonces, bueno, cuando reciben alguna de este tipo de situaciones de violencia de alguien que es un ser querido, cuesta comprender que se está tratando de eso, se puede naturalizar fácilmente. Entonces, Tal de ahí cual. la importancia de la escuela y de quienes son docentes para abrir un espacio para que las niñas y niños puedan contar semejante dolor. Tal cual, tal cual. Bueno, Fernanda, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una alegría enorme para mí poder tener este intercambio, que vos hayas formado parte del ciclo y nada, desearte lo mejor en tus proyectos y vamos a estar atentos a cada una de tus presentaciones. Yo vivo en Río Gallegos, estoy muy lejos, estamos muy lejos ambos, pero seguro no habrá, seguro que va a haber alguna oportunidad en que podamos tener algún intercambio personal. Ojalá que sí. Te agradezco la invitación, insisto, tu generosidad cada vez que haces un comentario sobre mis libros y ojalá, mirá que me voy hasta el fin del mundo, porque es un placer ir a visitarte por allá. Así que bueno, ojalá que nos encontremos. Y si no, te recibimos acá, en la Cuna de la Bandera. Así será, de alguna manera nos vamos a encontrar. Un abrazo enorme y bueno, será hasta cuando nos veamos personalmente. Ojalá que sí. Un abrazo grande y gracias a la gente que nos acompañó. Abrazo, abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí estuvimos en una charla hermosa con Fernanda, la verdad que sus libros, insisto, los recomiendo no solamente para niños, sino para los adultos y para poder ser trabajados en las aulas, inclusive para ser leídos en familia. Así que la verdad que muy contento. Dentro de 15 días vamos a estar charlando, repito, con el periodista Santiago Joaquín García. Esta vez nos vamos a ir a Entre Ríos y vamos a estar charlando nada más y nada menos que sobre Micaela. Sobre Micaela García, vamos a aprovechar su libro La chica de la sonrisa eterna y también, ¿por qué no?, el libro de mi autoría, Viento es Ley Micaela, que es más bien un ensayo, pero vamos a hablar sobre la figura de Micaela, sobre su situación que llevó a su femicidio, a su terrible femicidio, todo lo que pasó después y todo lo que ha impactado la labor de sus pares, de sus padres, de su familia, en lo que hoy se conoce como la organización, la ONG Micaela García. Muchas gracias por haber estado, muchas gracias por haber participado y nos veremos dentro de 15 días en este ciclo llamado Antipatriarcas.